¿Por qué preferimos soportar meses de molestia antes que tener 15 minutos de incomodidad? ¿Por qué decir esto me lastimó nos da más miedo que quedarnos callados y acumular resentimientos? Hoy no vamos a hablar solo de parejas, vamos a hablar de amigos, familias, trabajo, hijos, límites, jefes, dinero, vida real. Porque las conversaciones incómodas no son románticas, son humanas. Descomplicados. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, a estas conversaciones, a este podcast incómodo de escuchar, Descomplicados. incómodo de escuchar, incómodo de ver, ¿Tú crees? no creo. No, yo creo que no, que yo, Pues yo a lo más, mejor yo más creo que, yo más bien creo que es como de caer veintes. lo único incómodo yo creo que sería la posición en que están viendo este podcast en el baño, ya con las piernas dormidas o con las rodillas engarruñadas en el sofá, O puede ser que no, o puede ser que estén acostaditos ya a una punto cama de de piedra. dormir. Ay, no, tan incómodo como el tema que vamos a tratar Es hoy. correcto. Bueno, pues por eso estamos hablando de cosas incómodas. Pero en realidad, pues tan sencillo, ¿no? Como es, pues, irte a acostar o irte a la sala o irte a comer algo y estarlo viendo. Mm, Tan sencillo como cambiar la manera en cómo ver el podcast. es correcto. Pues incómodo, mm, no creo. Pero, pues hoy vamos, ¿Tú crees que les demos cringe a las que personas le que nos damos conocen? crin. Cringe. ¿Qué es eso? Es así como que esos ridículos que están haciendo. O sea, la gente que nos conoce, que no nos conocen, pues para ellos es un podcast más, pero la gente que nos conoce, Que le bueno, demos, hay mucha gente que no, pero que sí. significa que que se enojen o qué. No, no, así como que, pues, pena ajena o algo así de lo que Ah, estamos ay, haciendo. no sé, pero eso me tiene sin cuidado. Pudiera ser, ¿verdad? Pero Pudiese ser, a lo pues, mejor para la familia, sí, por eso te para la digo. familia pudiera ser pena. Para mis hijos pudiera ser que sí, de que, Sí, ay, no, mi mamá, no, ay, no. ándales. Sí, creo. Pero bueno, no sé por qué dije eso. Por, no sé, por incomodidad. Bueno, pues el tema de hoy es un tema como todos los que siempre hablamos, muy interesante, y es conversaciones incómodas. En este tema vamos a ver el por qué se genera lo que viene siendo la incomodidad a una conversación que no quieres tener. Vamos a ver también unos tips de cómo puedes manejar una conversación incómoda que no quieras tú hablar, pero pues que es necesaria. Y vamos a darte unos tips para no huir de esa Ujú. conversación, para no salir corriendo, para que no te dé esa ansiedad. Este, y vamos a hablar también, porque como siempre, nuestro invitado especial es ChatGPT. Vamos a hablar también del por qué se genera ese nerviosismo o ese sentimiento o esa emoción cuando nos hacen una pregunta incómoda, Ujú. ¿verdad? O esa pregunta que hablábamos la vez pasada de que tenemos que hablar. Ya se ve, ¿verdad? Sí, sí te dije que a mí me pasó, ¿verdad? Que yo Sí, me puse sí. así toda de que, ¿qué? Y luego de repente, chis, ¿qué pedo? Pues sí, estoy haciendo todo bien y yo, bueno, o sea, pero bueno, vamos a hablar ahora de ese tema, espero que les podamos ayudar con eso, y como siempre, pues esperando sus comentarios. Pues aquí el ChatGPT nos dice que hace una conversación incómoda. No es el tema de lo que se va a hablar en la conversación. Es justo lo que acabas de decir que te pasó a ti. Es la amenaza percibida de no saber qué es lo que se nos va a hablar. Porque científicamente, cuando anticipamos conflicto, el cerebro activa la amígdala, que es la estructura encargada de detectar el peligro. El cerebro social procesa el rechazo como si fuera dolor físico. Estudios de neurociencia muestran que el dolor social activa regiones similares al dolor físico. Traducción simple, tu cerebro cree que perder aprobación es igual a perder seguridad.
Pues es que mira, la verdad, Ajá. sí, la verdad, me acordé de una amiga que siempre decía eso. La mera neta sí es que, o sea, también depende del tono con el que te digan, oye, tenemos que hablar. O sea, también eso depende e influye mucho en el, uy, qué pedo que hice. Luego tú empiezas a pensar cosas negativas. O sea, luego empiezas a pensar qué hice, por qué, o sea, ahora qué, o sea, sí me explico. Entonces, por eso también te genera todas esas sensaciones. O quien te lo diga, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, en un trabajo o alguna, no sé, tu pareja o tu familia o, por ejemplo, tu mamá, tu papá o uno como papá, decírselo a nuestros hijos. Tenemos que hablar, o sea, eso ya, como dices, científicamente genera toda esa emoción y por eso es que evitamos o queremos evitar ese tipo de conversaciones. Pues yo creo que se vuelve también un poco incómodo cuando pues no tenemos la confianza con la otra persona. Por eso hablar Sí, con el jefe de algún tema de trabajo o con cualquier persona. Entonces, ajá, claro. si no tenemos la suficiente confianza y también que lo conozcamos a la otra persona, pues de que mejor su manera de hablar, de reaccionar y de gestionar sus emociones no son las adecuadas, pues sabemos que pues que va a ser un poco incómodo el tratar un tema con esas personas, ¿verdad? Y aparte también, o sea, también es como cuando, por ejemplo, cuando una persona sabe que la regó Ujú. y te hacen esa pregunta, es todavía peor porque ahí sí, o sea, ese es un ejemplo de cuando sí realmente dices, híjole, ¿qué me va a decir? O ya se dio cuenta, o ya se enteró, o ya, me van a correr, Ujú. ¿por qué? Porque también cuando sabes que hiciste algo que no debiste o dijiste, eh, pues también ahí es cuando prefieren mejor evitar ese tipo de conversaciones. Pero, ¿qué genera? ¿Qué genera el evitar ese tipo de conversaciones incómodas? Ahorita acabas de decir algo muy importante y que durante mi investigación del tema, Ok. este el poder de las palabras, el poder de lo que decimos genera en la otra persona algo. Por eso, antes de, o sea, más bien para aprender a estar en esas situaciones y a tener conversaciones incómodas, hay que ver primero cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la manera en que nosotros, como nos tratemos, es como vamos a tratar las conversaciones con las demás personas. Entonces, estar consciente del poder de las palabras y de lo que decimos y cómo lo decimos. Y al final esto se vuelve un ejercicio. No estamos preparados para tener este tipo de conversaciones. Y Por ejemplo, o sea, una pregunta que yo te quiero hacer ajá. es, ¿cómo si está una persona preparada para eso? El estar en una situación y pues antes de hablar llega un pensamiento, una emoción y reaccionamos. Nosotros tenemos que aprender a regularnos, a regular Ujú. por ejemplo, tú haces algo que me incomoda o que me enojó y me molestó, pues ahí va a ser necesario tener una conversación incómoda contigo, el de, oye, es que hiciste eso que me molestó. Entonces, si yo no sé tener ese tipo de conversaciones, yo te voy a abordar desde la reacción, ¿qué onda? Está Ajá, molesto, sí, enojado y sí, te sí, voy a sí, atacar y te voy a decir, y claro, entonces pues eso se convierte en un en un conflicto, ¿verdad? conflicto. Entonces, y dentro del conflicto, obviamente, pues tú vas a reaccionar y esa conversación no va a tener ningún sentido porque tú te vas a defender y vamos a entrar en una lucha de egos de que yo tengo la razón, tú tienes la razón, entonces, Bueno, eso es lo ujú, que genera ajá, el no tener una conversación incómoda, el no el no saber saber cómo tener. tener una conversación incómoda. Ujú, Lo que dices tú, ¿verdad? Si no estás regulado, si no tienes la menor idea de cómo querer abordar y realmente también si no quieres, ujú, porque también tiene mucho que ver una persona que no quiere, ¿por qué? Porque como hablábamos ahorita científicamente, el cerebro se o sea, se autodefiende, ¿no? O sea, inmediatamente lo que hace es, pues mejor me alejo y busco el alivio momentáneo, ¿no? ujú. No quiero tener nada que ver
con incomodidad. Pero pues eso lo que hablábamos es que genera discusiones, genera resentimientos, genera hablar palabras que no quieres decir, genera que también haya mucha ansiedad social, genera inseguridades, genera que nunca resuelvas totalmente muchas situaciones en tu vida, o sea, que como mejor prefieres huir y prefieres el alivio momentáneo, entonces nunca vas a terminar de resolver muchas cosas que te van a estar pasando en tu vida cotidiana, porque realmente no hay vuelta atrás, o sea, de que las va a ver en algún momento, de que vas a tener que afrontarlo, lo vas a tener que hacer en algún momento. No puedes siempre salir huyendo, ni siempre decidir no hablar, porque también el no hablar a ti, pues te va a asfixiar, te va a ahogar y te va a hacer que no avances, que no tengas ningún tipo de avance en tu vida. Y pues, ¿todo por qué? Por no querer tener esos 15 minutos de conversación De incomodidad. difícil o de incomodidad. Es correcto. Entonces, preferiblemente afrontar y tener ese tipo de conversaciones, aunque sea media hora, 20 minutos de tu tiempo, a que tú te quedes con todo eso que acabamos de decir que puede generar el no hablarlo y te evitas tantas cosas que se te van a ir acumulando y prefiere, o sea, y te sientes tranquilo, te sientes como cuando sueltas una mochila pesada que estás cargando, preferiblemente hacerlo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Hay muchas personas que no pueden, o sea, muchas personas que aunque quieran, pues les gana la ansiedad, aparte, o sea, no nos vamos a meter tanto en ese tema, pero aparte personas que ya tienen esa, se puede decir condición de manejar ansiedad, siempre en su vida cotidiana, pues todavía es más difícil para ese tipo de personas. Pues se necesita trabajo, ¿verdad? Como todo lo que hemos venido hablando durante los podcasts, esto también es trabajo que cuando ya lo aprendes y cuando lo logras identificar y saber, pues se vuelve sencillo, ¿verdad? Pero sí pues también necesitas estar también en un nivel de conciencia en donde donde sabes y te das cuenta que estos tipo de conversaciones en lugar de ser, no son una guerra, o sea, No, las conversaciones no. incómodas, lejos de lo que mucha gente siente o cree y por eso huye de las conversaciones, es porque cree que está En en una un guerra, conflicto, en en una una guerra con lucha. la otra persona, Uh-huh. cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Las conversaciones incómodas son necesarias Son para necesarias, poder exactamente. construir relaciones sanas de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, Exactamente. conoces a la otra persona, aprendes a comunicarte, aprendes a conversar y lo más importante es que pues aprendes a decir qué es lo que no te gusta y es parte de Uh-huh. poner límites, es parte Uh-huh. oye, me hiciste sentir esto Uh-huh. y de corregir, o sea, y también pues aprendes a escuchar a la otra persona, ¿verdad? Es parte también de las conversaciones incómodas, ¿verdad? Así es, y las conversaciones incómodas no solamente se dan en las relaciones de Ujú. pareja. Pues en todos los lugares donde tenemos una conversación, te digo, incluso con uno mismo, todo el tiempo estamos Exactamente. hablando con nosotros, por eso es muy importante observarnos a nosotros, cómo nos hablamos, cómo nos pedimos cosas, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, y eso pues al final lo vamos a reflejar con la sociedad, ¿verdad? En el trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos. O sea, ahorita que estamos hablando de eso, yo tengo una experiencia en donde yo siempre, fíjate, o sea, ahorita que estoy pensando, digo, ay, wow. Yo siempre quería hablar, o sea, yo tenía una pareja, con una pareja que duré más años, Ujú. y entonces siempre me hacía sentir mal, siempre. Entonces yo siempre quería hablar de que, oye, es que necesitamos hablar porque fíjate que me hice sentir así, así. ¿Sabes qué hacía? Ujú.
se dormía y me dejaba hablando sola. Ok. Y yo me quedaba así de, no sabes lo que causó en mí cada vez que siempre que yo quería hablar y decirle, oye, es que te la bañaste, mira, que ahorita vamos a hablar y que no sé qué, y que sí, no sé qué, hablábamos y yo le estaba diciendo, oye, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? No sé qué. Y yo así de, mejor me quedaba, o sea, ya mejor me callaba. Ajá. Pero todo eso acumuló demasiadas cosas en mí, por ejemplo, mucho me hizo sentir una persona muy insegura, me hizo sentir que no, pues yo no importaba, no le Ujú. importaba, que mis sentimientos no tenían Validez. ninguna validez, que pues que aunque yo hablara lo que hablara, pues no le importa, o sea, no, nada. Y eso terminó por yo al final tomar una decisión de, güey, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Ujú. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y eso terminó con 16 años de relación. Fíjate. O sea, por no saber tener conversaciones incómodas, por no saber escuchar, Ujú. por no saber corresponder lo que pasó. O sea, ahorita que estamos hablando de esto, me resonó, ¿verdad? Me acordé de eso. Y yo siempre he tenido ese valor pues, ¿quieres hablar? Pues vamos a hablar, o sea, y te escucho. Y pues obviamente doy mi punto de vista. Pero también he tenido esos momentos en los que, aunque quiera hablar con esa persona, no puedo. O sea, no puedo porque siento que es pues como su personalidad, Ujú. quizás lo que no te deja como, ay, ¿cómo le digo? O en un trabajo, por ejemplo, también me ha pasado. Pero bueno, volviendo al tema, ese fue un ejemplo mío, muy personal. Pero lo que Es que es un pasó, o ejemplo sea, es un muy ejemplo claro de consecuencias que tiene de no tener conversaciones incómodas, ¿verdad? exacto, o sea, sí, y es algo que dices tú, güey, no manches, o sea, Ujú. neta que inmadurez, o sea, Ujú. eso habla mucho de la inmadurez de una persona, ¿no? De, nada, no, siempre preferir evadir. Y te digo que después de eso, después de que pasó de todo eso y que yo terminé con esa relación y que yo empecé a sola, o sea, yo después hacía lo mismo. Ok. O sea, yo después me hice así, o sea, pues tantos años, imagínate. Ujú. Ya después yo me empecé a hacer así, pero luego me cayó el 20 o me aterrizaron, una Ujú. persona me aterrizó de que, oye, a ver, ¿por qué prefieres huir? O sea, ¿por qué prefieres huir de la realidad? Eso nada más lo único que hace es que vayas acumulando en una bolsita, ¿sí? Porque no estás resolviendo nada en tu camino, o sea, no estás resolviendo nada en tu vida. Y si quieres, y si te vas a ir así, siempre vas a toparte con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Y la realidad es que sí me hizo, sí me reseteó, ¿no? Y volví a empezar a tomarme el tiempo. Duele, que volvemos a lo mismo. Siempre que se hace una introspección en sí mismo, duele Sí. mucho. Sí, duele mucho. Por eso también huimos mucho de eso. Pero es lo Pero mejor. es cuando Es creces, lo cuando mejor, realmente ajá, es creces. lo mejor porque exactamente, cuando te das cuenta que tú ya puedes tener ese tipo de conversaciones que ya aprendes a Ujú. escuchar y aprendes a aceptar también tu parte de culpa y todo, dices, pues qué aprendizaje, ¿no? Porque yo no lo veía o yo no lo veo. Y te da la oportunidad de, de, de recuperarte, te da la oportunidad de recuperar personas, te da la oportunidad de disculparte si te equivocaste o de defenderte si están equivocados, ¿verdad? Pero bueno, Sí, prosigamos. bueno, y una de las partes, que se aprenden o que tenemos que aprender para tener conversaciones incómodas y poder tener relaciones sanas
es aprender a que las personas pueden tener una opinión diferente a la de nosotros y está bien, que muchas veces esa es la Ujú. raíz de evitar conversaciones, Sí, porque pues al momento de que no aceptamos que otra persona puede tener un punto de vista diferente al de nosotros, no lo aceptamos y lo tomamos como un enemigo, entonces por eso, ah, sí. este, No, sí, 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 eso entonces hay, también me pasaba mucho. hay que aprender a que, pues si yo te estoy exponiendo algo o queriendo hablar contigo algo, Sí, pues que tú puedes tener una opinión diferente de la que yo tengo y otra perspectiva y pues yo tengo que aprender oye, sí es cierto, ¿verdad? Pues y no tiene, que no, exactamente. no tiene nada que ver Sí, pues conmigo, no tienes que pensar ajá, igual, o sí, sea, claro que exactamente. sí. También me pasaba eso, ¿eh? O Ujú. sea, yo también tenía más bien ese problema de que a lo mejor, fíjate, también él no quería tener conversaciones incómodas conmigo porque también yo era muy de que es que sí, es que sí, y esto, y Ajá. es que sí, y es que sí. Entonces sí, 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 también tenía yo mucho eso, pero con el tiempo, en esos mismos 16 años, yo aprendí a ver, ¿sabes? A ver, bueno, Ujú. sí, ok, tienes razón, sí, está bien. O sea, aprendes porque lo vas viviendo y lo vas experimentando y porque quieres que se resuelva, ¿no? Quieres resolver al final de cuentas. Claro, claro. Entonces, pues, aquí también tenemos Hack. otro dato de ChatGPT Ujú. que viene siendo el beneficio real del conflicto y emoción, o sea, entre conflicto y emocional. Aquí te dice ChatGPT que la parte poderosa cuando enfrentas una conversación difícil de manera regulada. Dice, número 1, fortalece tu corteza prefrontal, la parte racional del cerebro que regula el impulso. 2, disminuyes ansiedad anticipatoria, porque tu cerebro aprende que el conflicto no siempre es peligro. 3, aumenta la autoestima. Qué chido, güey, neta. Porque le demuestras o te demuestras que puedes sostener incomodidad. 4, construye relaciones más auténticas. La vulnerabilidad bien gestionada genera confianza. La seguridad psicológica en relaciones no nace evitando conflictos, nace mejorándolos y manejándolos. Esos son los beneficios reales que tenemos al aceptar tener una conversación incómoda. Y de verdad que se siente bien, como dicen ahí, en la parte de la autoestima, Ajá. cuando aprendes ya a tener ese tipo de conversaciones y sabes cómo acercarte a las personas para expresarle algo que quieres, que necesitas o que te hicieron sentir. Hay que identificar así como que cuál es la intención de la conversación Sí. y y pues ya ¿A ir qué quieres a qué llegar? O quieres sea, llegar, ¿qué quieres exactamente. llegar con la conversación? O Ajá, sea, y entonces, también cuando tengas este tipo de conversaciones, a ver, ve al grano, sé práctico y también busca las palabras correctas, ujú, ¿verdad? Porque pues a veces que no las tenemos y en vez de mejorar las cosas, pues empeoramos la situación. así es. Fíjate que yo trabajo pues con mucha gente, ¿verdad? Ujú. Entonces, una de las cosas de mi trabajo precisamente es tener este tipo de conversaciones con el personal Sí. y con mis jefes. ¿Por qué? Porque pues yo trabajo en una empresa donde manejamos personal. Somos una agencia que trabajamos, que somos externa, que trabajamos para empresas. Entonces, nos debemos al cliente, ¿verdad? Entonces, cualquier detalle que haga mi equipo, el cliente viene directamente conmigo y yo tengo que ser la persona, porque el cliente me puede decir a mí, cámbiala, ya no la quiero aquí, cámbiala a otra área. Y esa conversación incómoda que yo tengo que ir a tener con la persona que ocasionó el conflicto, tengo que pensar muy bien cómo voy a tener ese tipo de conversación porque tampoco quiero perjudicar a mi agencia, ¿verdad? A mi empresa por la que yo trabajo. Entonces yo tengo que buscar una manera en cómo decirle que pues sus actos tuvieron una consecuencia
y que por ende, pues la voy a tener que mover de lugar porque pues el cliente aquí ya no me permitió que siga laborando en ese lugar, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener esa conversación. Entonces, siempre, y luego aparte, cuando tengo que ir a dar la cara con el cliente porque la persona hizo alguna cosa y me habla el cliente y yo a veces así, mira, tengo el teléfono y licenciado y yo no quiero contestarla. Sí. Y me empiezo a poner así de, bueno, y lo voy a, ay, hola, licenciado. O sea, no. Ese es mi trabajo, amigo. Tener este tipo de conversaciones. Pero cuando ya se soluciona el conflicto, no sabes el alivio que siento de que todo se generó bien, de que todo se resolvió bien, pero todo dependía de cómo yo manejara esa conversación Ajá. y qué palabras iba a utilizar para poder que se resolviera. No, pues todo Entonces, el tiempo estás expuesta ahí yo todo a el tiempo tener... estoy, ajá, entonces por eso, por eso me pusieron ahí, ¿cierto? No, pero así mismo es como tiene uno que, pues que hacerlo en su familia, en el trabajo, con su pareja, con los hijos, con los amigos, o sea, pero bueno, un tip que yo les puedo dar es el pensar primero bien qué palabras vas a utilizar y cuál es el objetivo que quieres llegar. Sí, o sea, ¿cuál es el objetivo? Tenlo claro. ¿A qué quiero llegar? También el ponerte en el lugar de la otra persona, de decir, a ver, si yo le digo esto, pues seguramente pues lo voy a ofender, Ujú. ¿verdad? Entonces tienes que estudiar bien cuando ya vas a hacer ese tipo de conversación, cuando Claro. vas a generar ese tipo de conversación. Y también, o sea, pues saber que, a ver, si le vas a entrar al tiro, aguanta, aguanta porque no nada más tú vas a ser la que va a decir lo que te molesta. Te Sí. van a decir también lo que tú estás haciendo mal. Entonces, también tienes que estar preparado para lo que viene, ¿verdad? Eso es eso es algo un tip que yo les puedo dar. Sí, y muy buen team, sí. Así. Sí, justo lo que dices, es el poder, lo que decíamos hace rato, el poder de las palabras y saber que el lenguaje, pues genera consecuencias, ¿verdad? Y que muchas veces la mayoría de los conflictos que tenemos es por el tipo de conversaciones que tenemos, ¿verdad? Entonces justo hay que aprender a tener conversaciones, sanas e incómodas. Definitivamente, volviendo al tema de saber, aquí la palabra clave es respeto, Ujú. ¿sí? O sea, el respeto que le vas a tener a la persona con la que vas a hablar y el respeto que también te tienen que dar a ti. Aunque no siempre, esto es la parte más difícil de tener una conversación incómoda, ¿eh? Es que tú estás bien consciente de lo que vas a hacer y el respeto que le vas a dar y que tú tienes el objetivo al que quieres llegar y tienes toda la intención de que esto mejore o que se resuelva, seas en el caso de la relación que sea, pero lo difícil es cuando la otra persona definitivamente no quiere nada contigo en cuestión de hablar. Sí, no tiene ninguna No tiene intención de ninguna solucionar intención, nada. no quiere, simplemente está en ese mood de huir y no quiero. Porque Ujú. me ha pasado también. O sea, me ha pasado también que quieres hablar con, no sé, igual tema de trabajo y no te dejan ni hablar. Sí, Y ya no puedes ni, ya, mira, tú mejor dices, ya, mejor no digo nada porque puedo empeorar las cosas. Y teniendo tú aquí, mira, las armas para decirle, dices, mira, mejor en otro momento porque ya se puso a la defensiva. Eso también es algo que hay que saber también parar, también sí, decir, mira, hay que saber elegir sus batallas, amigo. Porque hay veces también que dices, mira, venía con toda la intención, pero no, mijo, ya, mejor no. sí. O sea, hay también que saber elegir uno sus batallas.
Sí, y bueno, y normalmente o la mayoría de las veces las conversaciones incómodas las tenemos o las tenemos con las personas que queremos, ¿verdad? Justo con lo que dices, a lo mejor con alguien del trabajo que, pues que a lo mejor no va a repercutir en tanto el que no Ah, en tengas tu esa vida. conversación, Ajá, pues no las sí, tienes, ¿verdad? Estas sí, conversaciones o esto que estamos hablando, estas sí, conversaciones incómodas, es con gente que realmente quieres y te interesa exacto. estar de la mejor manera en relación con esa persona. Exactamente. Ujú, ¿Y cómo te das cuenta de que pues realmente no quieres tener esa conversación con esta persona? ujú, Es porque realmente no te dio el valor que tú sí le diste, porque realmente tú te das cuenta que ni siquiera quiere hablar por arreglarlo, sino quiere hablar por pelear y por juzgar y ujú. por querer tener el control de la plática Sí, o de lo tener que, la del razón. tema, tener la razón. Y entonces es cuando tú dices, mira, la verdad aquí ni me beneficia ni nada el tener esta conversación contigo. Ujú. Entonces, es lo que te decía, ¿verdad? También hay conversaciones y hay batallas que uno elige y que quieres tener y que no, porque tampoco es obligatorio para todo tener este tipo de conversaciones. Como dijiste, la persona que realmente te interesa y la que no, pues no va a repercutir tanto en ti. Hablando del tema de cuando empiezas una relación de pareja, justo es yo creo que una de las partes, bueno, al menos para mí, importantes, el identificar eh, si puede mantener ese tipo de conversaciones incómodas. Entonces, Ujú. pues Sí, te das también cuenta para mí. cuando Ujú. recién pasa algo, un conflicto, algo que te molestó, te gustó y que la vas a abordar. Y si se ves que se pone en la defensiva y si contrario a escucharte y entender, ay, sabes que discúlpame, no sabía que te hice, que me porté así o que te dije, te hablé de esta manera y en lugar de eso cambian las cosas como que, es que tú te pones así, es que, sabes que, ahora sí, como dicen, sabes que ahí no es, ¿verdad? Entonces sabes Sí. que, Y es pues que no qué tiene el hueva. interés, ¿verdad? Exacto, o sea, es Mm. que qué hueva que tú, por ejemplo, quieras hablar o cuando le preguntas, ¿todo bien? Sí, todo bien. No, eso es lo que es Pero tú esperante. estás viendo que no, o sea, que no está todo bien, hijita. Que estás así toda con tu pinche cara de perro. Hostia. Entonces dices tú, ¿De ahí vas, Terian? ahí vas, ahí vas todo así como, o sea, la otra persona iba todo así como que, pues, ¿qué le dije? ¿Qué le hice? Que tratando de adivinar y creándote ansiedad. Mira, a mí ya no me pasa eso tampoco. Ujú. A mí si una persona me dice, nada, todo bien, Ah, pues bueno. chinga tu madre, güey, todo bien, entonces no te vuelvo a preguntar. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar, porque eso también genera ansiedad. Sí, O sea, si frustración, te sí. clavas, si te clavas en esa respuesta que te dan y en, ay, no, pero dime, pero qué tienes, pero que, güey, hay veces que la gente cuando te dice, no tengo nada, no quiere hablar. También eso hay que saber Sí. identificarlo. No, no quiero hablar o no tengo nada o hablamos después. Que mejor Es sería que decir eso. eso Que es mejor, lo más exactamente. responsable, ¿verdad? Pero la gente pendeja, no es cierto. La gente que no, la gente que no piensa bien o que le gana más el enojo, el impulso, etcétera, te va a decir, no tengo nada, todo bien. Pero te va a estar amargando y te va a estar cagando ahí todo el pinche viaje, el camino o la fiesta o lo que a donde estén. Entonces, yo la verdad es que cuando a mí ya me pasa algo así de que me dicen, ¿todo bien? ¿Seguro? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Ok? Ya, haz de cuenta para mí fue, bye. Y sigo, Sí, sí, sigo, digo, se sigo. vale no querer hablar a lo mejor en un momento de, pues sí, de discusión o de que algo te molestó, pero lo responsable o lo correcto es, oye, sabes que me molestó esto, pero ahorita no lo quiero hablar, lo hablamos después. No, güey, me acordé de alguien que tú le preguntabas y así, no, no. Ay, no, güey, no. No, 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 no. No, güey, o sea, es lo peor porque, o sea, te dice que todo bien, pero todo el perro tiempo está así. O sea, me chinga tu cola, pues, si no quieres estar, pues adelante, ¿verdad? Sí, A sí, sí. donde te quieras ir, pero no estés aquí dando lástima, porque también eso está gacho, güey. Ujú. O sea, también está gacho, porque a mí me va a valer madre, porque yo ya te pregunté, o aparte,
también cuando tú dices, güey, ¿qué pedo? Si dije algo que te incomodara, no me di cuenta, quiero arreglarlo. Ujú. ¿Qué pasó? Nada. Pero está con su cara de víctima. O sea, eso también te hace ver a ti, te hace quedar a ti en mal con la gente. Ujú. Digo que la verdad te debe de valer 3 hectáreas de lo que ya sabemos, porque pues si tú sabes que no hiciste nada, pues, pero bueno, todo eso genera el no querer hablar, el no querer arreglar, el que no estés consciente de lo que va a traer eso de como consecuencia, y pues bueno. Y la otra parte de eso que dices tú, la otra parte, ahora sí que la positiva, que pudiera decirlo positiva y en experiencia propia, es las conversaciones incómodas te acercan a la gente, o sea, te crean conexión, ¿verdad? Con las otras personas. Me ha pasado pues, con mis hijas, ¿verdad? Y con mi mamá y con pareja, este, que han pasado situaciones que me ha tocado tener esas conversaciones incómodas y pues a raíz de eso pues se crea una conexión, ¿verdad? Entonces, cuando aprendes eso ya lo haces como que en automático y sabes el beneficio que te va a traer el tener esa conversación, ¿verdad? Cuando ya lo entiendes. Totalmente de acuerdo. Yo trato de hablar con mis hijos y decirles ese tipo de cosas, ¿no? De que es que cuando te sientas así, pues dime porque si no lo dices después, pues no te voy a poder ayudar. Pero también hay que mostrarles el que cuando quieran hablar, aquí vamos a estar. Ujú. Porque tampoco podemos estarlos, ¿sabes? Sí. Hay que aprender a enseñarles de la manera en la que más cómodos se sientan, porque también yo me he equivocado mucho en cuestión de querer controlar y querer saber y querer Ujú. o preocuparme demasiado y pero qué tienes, pero dime, pero por qué, pero o sea, entonces hay que saber también darles el espacio para que aprendan ellos a hacerlo ya regulados, ¿no? Que aprendan a regularse para poderlo decir. Ujú. A mí me cuesta mucho trabajo cuando los veo así como que no me digan. Ok. Pero bueno, pues sigamos. Bueno, te voy a hacer una pregunta, amigo. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿La que evita o la que construye? Totalmente la que construye. Pues, lo justo con lo que vengo mencionando es como ya sé que al momento de tener esas conversaciones, pues se construye un vínculo y una conexión con las personas con las que tienes esa conversación, definitivamente ya empiezas a preferir, construir, ¿verdad? Que en lugar de evitar, en lugar pues de querer evitar esa incomodidad hacia la otra persona o con la otra persona, decir, no, no lo voy a decir para que no se enoje o entonces ya sé que la situación que sea que esté pasando es preferible hablarla porque va a crear y va a construir algo, ¿verdad? Oye, pero si a mí sí me ha pasado eso de ¿Qué que cosa? no, le voy a decir Okay. mejor, porque luego se va a enojar. Y Sí, me ¿verdad? quedo con cosas. Ajá. Pues sí. O sea, Sí. y es bien feo. Eso es bien feo, quedarte así como con cosas, no Cada decir, que o sea, decir. no decirlas es bien feo, la Ujú. neta, esa inseguridad que te genera está bien cabrona, o sea, yo también, o sea, también me pasó, también tuve una relación en donde la persona era como su personalidad no me permitía, te lo juro que aunque quisiera decirle las cosas, no podía decírselas. Y me generaba demasiada inseguridad también, o sea, me generaba demasiado así como y inconformidad y luego empiezas a hacerte hasta molesta, o sea, empiezas a tener como crear esa molestia todo el tiempo con la persona porque no le puedes decir. Sí, no puedes Ajá, sacar esa emoción, ¿verdad? Que sientes. exacto. Ahora yo te quiero preguntar a ti,
mi estimadísima amiga, Pregúntame. ¿cuántas veces has cambiado tu comportamiento con alguien sin decirle por qué? Pues ahí está, lo que te Ujú, decía. ujú, Muchas veces ujú, sí tuve una relación en la que la personalidad era muy dominante. Que, y fíjate, y es con la persona que mejor me llevaba. O sea, no entiendo ahí ese contraste o sea, bueno, precisamente por eso yo creo no teníamos ningún conflicto, o sea, no peleábamos ni nada porque yo prefería no decirle nada, o sea, pero ahí también aprendí algo, por ejemplo, que cuando tú dejas a una persona realmente que sea esa persona, te parezca o no te parezca a ti ciertas cosas que haga, pero cuando la dejas ser y cuando la dejas le respetas su manera, su personalidad, también te crea a ti tranquilidad y paz por no querer estar controlando todo el tiempo a una persona, o sea, por no querer estar controlando lo que piensa, lo que hace, lo que dice, ujú. o sea, o a la persona, sino que la respetas. Pero el hecho también de no poder decirle algo que te está a ti generando algo de incomodidad, te crea también a la vez una inseguridad en ese aspecto, porque nos llevamos muy chido, pero también había ¿No querías que cosas se rompiera eso? que no, ajá, Ah, había órale. cosas que no le podía decir, porque, ¿sabes? También porque yo sentía que era como que, ay, ¿para qué le digo? O sea, si es una tontería. Mm. O sea, yo Es- minimizaba las mira, cosas por no hablarlas, pero sí lo he hecho también. Y dime, Checo, ¿qué es más importante para ti? ¿Paz momentánea o paz real? yo prefiero pues la paz real, ¿verdad? Paz real, ¿por qué? Pues porque a largo plazo es la que te genera más, satisfacción y tranquilidad, ¿verdad? Justo como mencionabas en tus ejemplos de que el no decir nada por tener una paz momentánea te va a generar estrés, frustración durante todo el periodo que decidas no hablar y no tener esa paz real. Bueno, yo también creo que la paz real, pues es la que te da más tranquilidad, ¿no? La que, pues, te da más seguridad. O sea, ganas más seguridad, eh, ves más fácil el poder, conversar, ves más fácil el poder, resolver conflictos. Una de las cosas que también me ayudó a mí en cuestión de eso es que en otro de mis trabajos, pues uno también tenía que resolver conflictos, ¿no? O sea, como que he estado en ese tipo de trabajos en donde he tenido puestos en donde he tenido yo que resolver los conflictos y también siento que por eso a lo mejor he tenido como que un poquito más de experiencia en tener que, aunque no quieras y aunque sudes y aunque chingado, pero pues lo tienes que hacer ya, ¿no? Es como que es si quieres y si no quieres, como en una relación de pareja, que pues muchas veces no lo quise hacer, o como en una relación de amistad, que dices tú, a ver, pues no vale la pena porque me demostraste no ser lo que. Leal. Ajá, entonces no quiero tener una conversación incómoda contigo ni siquiera generarla. Entonces, pues es muy diferente, pero cuando no estás en este tipo de trabajos, pues no lo estás practicando, no lo estás practicando, como a mí me ha estado tocando hacerlo. Entonces, creo que mi tip es búsquense un trabajo, búsquense un trabajo conflictivo, tóxico. Y pues bueno, de todo esto que hemos estado platicando, Gaby, ¿con qué nos quedamos o qué nos puedes decir ahí como para tomar conciencia?
Pues mira, para tomar conciencia, primeramente, así tips míos Ujú. de Ana Gaby son, primeramente, como les comentaba, saber elegir esa persona con la que vas a tener esa conversación, elegir la conversación, si vale la pena tenerla, ¿verdad? Si no, pues también es mejor evitar traer tú un conflicto más de los que generalmente o habitualmente tenemos, ¿no? Saber cuál es el objetivo del que vas a hablar, o sea, qué quieres La resolver. intención, sí. Respeto, ante todo, respetar el aprender a escuchar, el saber escuchar y que saber que no siempre tú tienes que tener la razón. Estar preparado para que lo que te van a decir a ti también, porque pues así es, así son las Estar receptivo. conversaciones incómodas, exactamente, estar abierto a que quieres resolver algo, no empeorar algo, y sobre todo ver el beneficio que va a traerte el tener esa conversación con la persona que la vayas a tener, y es quitarte ese peso de encima que traes cargando de quién sabe cuánto tiempo porque no habías tenido el valor de tener esa conversación. La paz que te va a generar, pues te va a ayudar a que lo vuelvas a intentar. Y cuando lo hagas vas a decir, ¿qué pasó? Nada, no pasó nada, no pasó nada, ¿desde cuándo lo pude haber hecho? Y ahora una reflexión más profunda, más científica o profunda, es la incomodidad es el precio de la autenticidad y la autenticidad es el precio de las relaciones reales. Si una relación no soporta una conversación honesta, probablemente no era tan fuerte como pensabas. Y con eso me quedo yo. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensabas. Pues rúmbale. Uh-huh. Las conversaciones incómodas no son un ataque, son un acto de responsabilidad emocional, son el gimnasio donde se entrena la madurez. No se trata de confrontar por todo, se trata de no traicionarte por miedo. Órale. ¿Cómo te quedaste? Me quedé incómodamente pasmado. Y yo me quedé cómodamente, cómodamente tranquila y en paz porque lo dije. Y pues bueno, este fue un tema, espero que sea de mucha ayuda para ustedes, para todos los que nos están escuchando, y pues comenten y cuéntenos cuál ha sido la conversación más incómoda que han tenido o cuál ha sido la conversación más incómoda a la que le han huido. Pues ya nos vamos. Muchas gracias por estar y llegar hasta acá. Pues nada, suscríbanse, denle like a este video, Compartan. compártanlo, denle a la campanita y Compartir no te cuesta ni un peso, ni un ujú, centavo, nada. nada. Nada de nada. Entonces apóyanos, comparte y también pues diviértete con nosotros aquí en el podcast. Ujú. Síganos en TikTok, en Facebook y YouTube Como Descomplicados. como Descomplicados. En Facebook, Dos Descomplicados. Dos Descomplicados. Y en TikTok, Descomplicados. Ahí Y en síganos. YouTube, Descomplicados el podcast. Nada más no nos sigan en las calles porque sí nos da miedo. Invítenos a donde nos quieran invitar. A donde quieran que vayamos, vamos. Ok, ya Estamos nos vamos. puestos. Bueno, Adiós. nos vemos, chicos. Adiós.